Bienvenidos a Straight Talk con Mr. P. Aquí hoy tenemos un segmento de la situación en Venezuela. Es una situación que me toca a mí en el corazón porque viví en Venezuela cuando niño y tengo muchos vínculos con ese país. Primero vamos a analizar un poco lo que es la situación que miles de inmigrantes venezolanos están pasando. Por ejemplo, en Panamá, en Curazao y en diversos países se están hasta proponiendo leyes para discriminar muchas veces a estos venezolanos. Hoy quisiera tomar un momento para recordarle que Venezuela siempre ha sido un país que ha acogido a millones de inmigrantes. Y quisiera de verdad darle un poquito de esa historia a mucha de esa gente que ahora en esos países que sienten que su economía está mejor, sienten que discriminar contra los venezolanos es algo aceptable. En el 1945, el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, fue uno de los primeros que se vinculó con las Naciones Unidas recién formadas en San Francisco para acoger millones de inmigrantes que fueron refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos cifras en lo cual casi 2 millones de inmigrantes salieron de Europa para Venezuela después de esta guerra. Muchos de ellos desplazados por la violencia, por ideas políticas y por otros eventos económicos que lo llevaron a dejar su país. Se estima más de 2 millones de inmigrantes procedentes de Europa y le voy a dar una cifra. Y otra vez estoy haciendo esto porque yo no quiero que a la gente se le olvide lo que Venezuela ha sido para tanta gente y que ahora en este momento, en este tiempo de dolor, en este tiempo de crisis en Venezuela, yo no creo que es justo que muchos de los países, especialmente en Latinoamérica, le den la espalda a Venezuela después que Venezuela siempre ha sido, lo que digo yo, el campeón del inmigrante. Siempre le ha abrido las puertas, ha acogido a gente con los brazos abiertos y ahora se siente y se ve en muchos sitios una gran discriminación contra tantos inmigrantes en Venezuela que están escapando lo que es ahora una situación insoportable. Uno de los números que le quiero dar es de los países que vinieron muchas de estas personas. Por ejemplo, de España solo, en la dictadura de Franco, sabe un poco de la historia española, hubo la guerra civil donde el generalísimo Franco se hizo dictador. Entre esa guerra civil y la dictadura de Franco, más de 300.000 españoles se fueron de España hacia Venezuela tratando de escapar no solo la violencia, sino su situación. Después de esa Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 400.000 italianos. Italia, que fue un país que estaba aliado con Hitler, de los poderes Axis, y habían perdido, estaba totalmente devastada después de una guerra tan horrible. Y casi 400.000 italianos también fueron acogidos por Venezuela. Se habla también de 300.000 portugueses en la crisis económica que hubo en Portugal, que emigraron hacia Venezuela. Aquí también vemos casi 200.000 alemanes. Alemania también haber sido destruida por la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas habían perdido su hogar, muchos refugiados alemanes, que siempre ha habido ese vínculo entre Alemania y Venezuela. Mi favorita, la colonia Tovar, todavía se pueden ver muchos de los paisajes y ciudades que todavía tienen esa cultura alemana. Se ve también casi 500.000 musulmanes escapando de las guerras que tuvo el Líbano en los 70 y 80, la guerra civil, y de Siria, y estamos hablando de casi 500.000 de personas refugiadas de esa parte. Miles estaban buscando ese boom de petróleo, y estamos hablando de inmigrantes de México, de Guatemala, de Panamá, ¿verdad?, que están yendo a Venezuela para trabajar en la industria petrolera. También se le puede hablar de la ola de caribeños que fue a Venezuela desde los 45 hasta acá, especialmente procedentes de República Dominicana. Algunos 60.000 dominicanos hicieron de Venezuela su hogar, primero escapando la dictadura de Trujillo,
donde muchos axialos políticos fueron a Venezuela, y después en la crisis económica que hubo en la República Dominicana en los 1970 y 80, donde muchos inmigraron. Y en eso me incluyo yo, donde mi familia en los medios de los 70 inmigró para Venezuela y nosotros vivimos allá. Yo básicamente me crié en ese país. Mi hermano mayor es ciudadano venezolano, tengo mucho vínculo con ese país y por eso creo que este tema de verdad me toca a mí en un modo personal. Pero sigamos mencionando que también se ha visto casi 1 millón de chinos desde el 2000 que emigraron a Venezuela, especialmente con muchos de los intercambios que hizo Chávez, y hay muchos inmigrantes chinos buscando una mejor vida económica en Venezuela, sin mencionar los millares de cubanos que también fueron parte de ese intercambio entre el gobierno de Chávez y el gobierno de Fidel Castro después del acuerdo del 2000. Y si uno empieza a sumar, se está hablando de millones y millones de inmigrantes de Europa, judíos, alemanes, italianos, de todas razas, desde haitianos a jamaiquinos, a dominicanos, a mexicanos, todo el mundo yendo de Sudamérica, Argentina, Chile, de todos los lados. Siempre Venezuela fue el foco. Se decía antes que si uno no podía emigrar a los Estados Unidos, la segunda opción era Venezuela. Y se lo digo porque yo viví eso. Yo viví donde en Venezuela mi papá tuvo mejor oportunidad, nosotros pudimos tener un mejor estilo de vida y mucha gente hizo lo mismo. Ahora mismo 680.000 colombianos que viven en Venezuela, muchos escapando la horrible guerra que hubo en Colombia, especialmente no solo con la guerrilla, sino todo ese narcoterror en los tiempos de los 80 y los 90, y muchas personas que usaron a Venezuela como un refugio, un país que siempre tuvo las manos abiertas para todo eso. No es que ahora yo esté defendiendo el gobierno de Venezuela, el cual de verdad yo creo que ha hecho muchas cosas mal, especialmente su manejo de la economía ha sido pésimo. Algunas de las pólizas que ha hecho que la economía de Venezuela esté en el estado que esté, pero sí hablo de cómo estamos acogiendo nosotros a los inmigrantes venezolanos. Me da orgullo, por ejemplo, cuando uno va a Miami, ver cómo esa comunidad venezolana ha sido acogida, y hay muchos venezolanos que están haciendo extremadamente bien, gente que vienen dispuestos a trabajar, a invertir, unos que me acuerdo que han salido en el periódico, que hacen batidos de 1000 diferentes clases. Voy a República Dominicana y también he visto que ese país ha sido un buen hogar para miles de venezolanos que han hecho negocios, que han prosperado, y han visto muchas cosas positivas donde hay comunidades y hay países que han abierto sus brazos. Pero como mencioné antes, lo que está pasando en Panamá, en Curazao y en otros países, de verdad creo que no es justo, especialmente para un país que fue considerado el segundo país después de Estados Unidos que más refugiados ha acogido en los últimos 50 años. Y Estados Unidos es una potencia mundial de 300 millones de personas. En ese tiempo, en 1945, Venezuela tenía como 5 millones. Entonces uno se imagina la cantidad, el porcentaje de inmigrantes que Venezuela absorbió. Entonces, de verdad creo que Venezuela se merece un mejor trato que esto. Venezuela se merece un poco más de respeto, un poco más de dignidad, porque sí creo que hasta hace poco Venezuela ha beneficiado demasiado, especialmente a los países del Caribe. Nosotros mismos, República Dominicana, que fuimos recipientes de Petrocaribe, creo que el boom dominicano que se ha visto en los últimos 15, 20 años es gran parte por ese programa, donde la República Dominicana y muchos otros países del Caribe y Centroamérica se han beneficiado de ese subsidio de petróleo que nos ha dado Venezuela. Entonces, de verdad, este video es para recordarle a la gente que antes de juzgar, antes de maltratar a un inmigrante venezolano, que de verdad piensen en lo que este país ha sido para muchos de nosotros, que fue un país que siempre nos abrió las manos. Y creo que es muy importante que en este tiempo que Venezuela está en su hora más oscura, nosotros como hermanos le demos la mano, le demos el recibimiento y ese apoyo que se merecen nuestros hermanos venezolanos, porque es un país grandioso, es un país que de verdad ha hecho mucho por nuestro hemisferio y por nuestra gente,
donde miles y miles de personas deben su mejor calidad de vida a la generosidad de ese país, y rezo que pronto Venezuela salga de esta crisis. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.